Estamos con don Fernando Castillo, abogado. Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias también por concederme este espacio y el poder conversar y poder aclarar algunos puntos que pudieran ser útiles para la comunidad y también para mí, porque de pronto nos encontramos con un Chile totalmente diferente en menos de 2 días. Exacto. Ha pasado, sí, realmente esto ha sido como en 10 días una cosa así como que octubre cambió. Exactamente. El octubre negro de otras situaciones que se dieron en el mundo y como que uno ve que la cosa no tiene en este minuto, tiene como varias aristas, ese es el tema, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, en el caso nuestro se está produciendo una especie de incerteza jurídica porque el movimiento como tal no sabemos dónde va, hacia dónde va. Sabemos que hay una demanda social, sabemos que hay que escuchar la demanda social, pero con todas las soluciones que se han planteado, se ve que la demanda, en vez de achicarse, se agranda. Entonces, ese es un poco, y lo he manifestado en muchas ocasiones, el sentirse un poco extraviado en un mundo como casi nuevo. Y eso, lo que hablábamos antes, es hacer un poco el mea culpa de no haber escuchado a lo mejor algo que somos responsables de lo que está sucediendo. En mayor o menor medida cada uno tiene su responsabilidad, no culpabilidad, ¿no es cierto? Es responsabilidad. Cierta responsabilidad, claro, exactamente. De que se puede hacer más de lo que uno quiere, o de lo que uno de repente dice, no, si no necesitamos tanto. Ahora, una cosa que me gustaría mucho aclarar, que aquí no se trata de destituir o de echar a la cabeza de arriba, sin tener ninguna tinte ni color político. Aquí se trata de escuchar a la gente y que quien nos dirige sepa canalizar o sepa dirigir todas estas peticiones que a la larga nos van a beneficiar a todos. Vamos a hacer un poquito de educación cívica, abogado, ¿le parece? Porque me he encontrado que habemos muchas personas que tenemos algunas ideas y otras personas que hoy día están sin haber tenido la educación cívica o educación pública como la teníamos nosotros. Entonces no comprende que hay 3 poderes en el Estado y esos 3 poderes son independientes, que tienen que trabajar en conjunto, obviamente que sí, pero se manejan de formas diferentes. Y ahí donde lo hemos topado tal vez en que nosotros nos encontramos hoy día con un país que está quejándose del Poder Ejecutivo, está quejándose del Poder Judicial y está quejándose del Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, que es donde yo creo que han sido los más cuestionados en este momento. Exactamente, es la cara visible. Es la cara visible. Es la cara visible, lamentablemente. Y de alguna manera, bueno, tienen como una suerte de chivo expiatorio, es decir, hay que cortarle la cabeza a alguien. Y no es más que un sistema que aparentemente ha fracasado. Exacto. Es un sistema que nos arrastramos muchos años. Sin duda. La gran diferencia que hay de la gente en Chile. Pero fíjese que es un sistema que nos ha ordenado, es un sistema que nos ha conducido a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo eso es un poco lo que la gente no sabe y que a lo mejor puedo herir alguna susceptibilidad con emplear la palabra, pero de pronto utilizar un berrinche de la parte social en el sentido de que esto se va a arreglar de la noche a la mañana, eso no es así. Imposible. Es imposible, y eso es claro, o es bueno que la gente tenga en conocimiento. Las raíces son profundas, entonces es imposible que el árbol lo vamos a cortar muy rápido. Exactamente. Y el cambio se puede dar, pero no de la noche a la mañana. Exacto. O sea, se puede legislar, se pueden acabar las FP, se puede reformar esto a las 40 horas, pero con leyes. Exacto. Esas son leyes rápidas. Ese es el sistema que tenemos nosotros. Ese es el sistema que tenemos nosotros y que de alguna manera podemos acudir y no hablar tanto o llenarnos tanto la boca de hacer una asamblea constituyente, de entrar más o menos en el tema que ustedes me quieren llevar, porque en el fondo la asamblea constituyente es un tema que tiene muchas aristas, y tiene una profundidad conceptual bastante grande. Ahora, con respecto de ese tema, la asamblea constituyente, que usted nos va a tener que explicar alguna cosa, porque la verdad es que uno ha escuchado mucho hablar de votar a C, me acuerdo en algunas elecciones pasadas había que poner a C en el voto, y yo le pregunté a una persona que me estaba diciendo pon a C, le dije, ¿qué es esto? Me dice asamblea constituyente, ¿y qué significa? Le dije yo, no me puedo explicar.
Porque yo tampoco me había metido en internet a mirar nada, si la verdad es que yo no me había enterado. Pero en el fondo, la Asamblea Constituyente deja a un lado el Congreso. Depende. O se puede, Depende pueden trabajar juntos. Depende porque la Asamblea Constituyente Es parte de una creación de la Constitución. De la Constitución. Es parte, pero para llegar a eso tenemos que llegar o soslayar varias etapas. O sea, cada etapa hay que ir cumpliendo etapas, exactamente. No es llegar y decir, vamos a la Asamblea Constituyente, hagamos la Asamblea Constituyente. No es tan así. No es tan así. Ahora, yo he escuchado, yo he visto que se está llamando a cabildo, se está llamando a cosas, a conversaciones, pero sin ningún sustento. Correcto. Sin ningún sustento, porque eso se puede hacer. Se puede conversar, se puede llegar a una mesa de diálogo, pero usted se imagina todas las opiniones que pudiéramos tener usted, yo, el vecino, la vecina. 18.000 milenios por lo menos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a canalizar eso? Por eso que todo tiene que estar normado y centrado dentro del... Exactamente. Usted ha ocupado ese concepto que es una anarquía absoluta. Yo creo que en el minuto hoy día, pensando en que necesitamos urgentemente que volvamos la educación cívica a las escuelas, a los niños por lo menos de cuarto, quinto básico para adelante, para que se enteren, ¿no es cierto? Estamos a un año de unas elecciones que vamos a elegir un gobernador regional y tampoco se sabe las funciones y atribuciones que tiene. Bueno, yo echo de menos también esa educación cívica. Entiendo que los colegios podrían partir con una iniciativa casi ahora ya forzada, porque ya todos nos hemos dado cuenta de que tenemos que saber. Yo consulté eso, abogado, ¿sabe? Que a mí me dijeron que los departamentos de educaciones municipales podían ser flexibles y poner dentro de su programación a los niños, podían incluir lo que quisieran, medio ambiente, bueno, energía, cuando yo recién empecé a trabajar acá en Los Vilos, me acerqué a varios colegios justamente para introducir este tema de educación cívica, porque también me di cuenta de que había mucha gente que hablaba, opinaba y decía cosas que tenían que ver con la política, con la parte cívica, sin saber. Entonces, ¿qué más que aprender desde joven, desde niño? Y bueno, la verdad es que fue un portazo en las narices, porque en realidad todo el mundo tenía otros intereses y seguramente no se me escuchó en ese minuto, pero bueno. Esperamos que ahora lo hagan, porque ahora yo pienso que tiene que ser. Sí. Hay varias cosas aquí. La gente es soberana para elegir y tenemos libertad para elegir. Exactamente. ¿No es cierto? Por lo tanto, hay que hacer uso del voto. Es un privilegio votar. Debe ser una fiesta en realidad, porque yo elijo el que yo quiero. Y usted ha dicho algo muy importante. El presidente que tenemos fue escogido democráticamente. Nos guste o no nos guste. Exactamente. Entonces, destituirlo o pedir su renuncia sin ver colores sería un error garrafal para nuestra sociedad. O sea, eso está fuera siquiera de la mínima idea, ¿no? Exactamente. Yo pienso de que eso también forma parte de la educación cívica, porque queremos buscar culpables. Estamos entrenados, la sociedad chilena, para buscar culpables o para buscar, qué sé yo, responsables. Y bueno, lamentablemente el presidente se lleva el peor bofetón. Entonces es el peor error, en mi opinión, el pensar en destituirlo, porque votamos todos aceptamos en algún minuto de ir a la elección, de aceptar que este señor o el señor que fuera, y tenemos que respetar a una persona. Exacto. Los que no fueron a votar, porque de repente a usted le argumentan, lo que pasa es que él fue elegido, no fue a votar toda la masa de votantes, fue a votar el 25% y él se ganó el 51% de ese 25%, pero no es la culpa mía. Exactamente. O sea, la gente irresponsable que no fue a hacer uso de su derecho a elegir, hoy día debe estar alegando, me imagino. Es lo más probable, porque en realidad la gente que votó o que votó con las últimas tenía claro lo que tenía muy claro, exactamente. Exacto, abogado. Ahora, impresión mía, usted que maneja la ley, pero aquí se está tratando de hacer de una berrinche social a lo mejor, o queja como corresponde de la comunidad, de la sociedad chilena en estas diferencias. Que hay que escucharla, que hay que escucharla, no tenemos que... Pero quieren mezclar como que este es una crisis política también. ¿Usted cree
Y por eso piden asamblea constituyente, como que la política está en crisis. Es que, a ver, ahí estamos en una confusión y un error tremendo justamente por no tener estos conceptos claros. Perfecto. No tener el concepto claro de que nos da la educación cívica en términos de que la política es una cosa y la Constitución otra cosa. Es otra cosa. Perfecto. O sea, es la Constitución quien regula la actuación de los políticos. Ahora cuestionada la Constitución de 1980 que ha tenido, usted me podría decir cuántas arreglos, ¿cómo se llama? Ha tenido muchas modificaciones. Ha tenido muchas modificaciones, pero lo que se está hablando ahora de una asamblea constituyente y de borrar toda una constitución es un fenómeno o es un estamento muy complejo de hacerlo. Y no solamente complejo en términos de la elaboración propiamente tal, sino que en términos de periodo, en términos de tiempo. O sea, correcto. Corregir o modificar o hacer una nueva constitución no es de un día para otro. Ni de un año para otro, me imagino que por lo menos 4 años, por lo menos. Claro. Yo someramente podría explicar cuáles son las etapas para poder, elaborar una nueva constitución. De hecho está en los portales del gobierno, está en todas partes, pero a la gente no le interesa. Exactamente, a eso voy yo, porque la Constitución, que es un libro, que es como la Biblia nuestra para poder organizarnos dentro del país, ¿no es cierto? Ese es el tema. Lamentablemente lo que dice usted es cierto, la gente no ha perdido un minuto de su vida, un rato, en vez de estar chateando, digo yo, lo digo responsablemente, en vez de estar chateando, viendo Netflix o qué sé yo, sentarse un rato en el computador y buscar en Google Constitución de Política de Chile y leerlo. Porque no le interesa. No les interesa. Pero después les interesa caceroleo. Bueno, está bien cacerolear, pero no. Ya entramos también en el tema de que esto también este movimiento muy legítimo seguramente para muchos, se confundió y como que avaló un vandalismo, quedó como el vandalismo colgando de ese movimiento, una cuestión bien. Bueno, hay una suerte de confusión ahí, en el sentido de que, claro, estas manifestaciones que partieron muy pacíficas, se confundieron. Se confundieron. Se confundieron, claro. Entonces, o sea, estamos los chilenos confundidos, dice usted. Bueno, lo que planteaba yo al principio de la entrevista, hay una sensación de extravío. Hay una sensación, por lo menos en lo personal, una sensación de extravío de saber que el movimiento existe. Correcto. Pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la meta? Claro, es la destrucción total. Es el romper con todo el modelo establecido. Claro, sin tener idea de qué se trata. Y justamente es por no tener esta vocación cívica o este compromiso. Pequeña información que tuvieran. Hoy día vimos en las noticias, lamentablemente, y se reproducen en todos los canales lo mismo, porque están hablando de lo mismo. Un señor, una persona que aparecía en cámara diciendo y vamos a quemar todo, y el periodista le decía, ¿pero por qué? Porque esto no sirve. De repente como que se calmó el hombre vociferante, se calmó y dijo, en realidad no nos han escuchado, pero la primera actitud fue la violencia que tenía y la destrucción. Claro. ¿Y por qué el fuego? Porque el fuego se lo come todo, definitivamente. O destruye todo. ¿En qué momento, abogado, no nos viene un tremendo, ni Dios quiera, terremotos, maremotos y quedamos todos callados de nuevo? Y tenemos que unirnos para levantar Chile. Bueno, esa es una gran incógnita en el sentido de... Es otra incógnita más que Roma. Exactamente, es una gran incógnita y muchas de estas cosas se podrían despejar. Ahora, con diálogo y en el momento de las elecciones o en el momento de votar informado. El votar, el no decir que este me cae bien o este me cae mal, o este es de la U o este es de Colo Colo. Es un poco el informarse del programa que ofrece uno, informarse de los inconvenientes, qué futuro o qué cosas puedo tener yo o cómo me va a comprometer si yo voto por una persona X o Y o Z. Y de alguna manera también el de enterarse, el de enterarse. Yo pienso que esta es una gran lección para todos los chilenos, incluso para mí, en el sentido de que en las próximas elecciones tenemos que informarnos. No solamente por quienes están en la cartilla de electores, sino que también informarnos
de qué es lo que dicen los libritos, esto, por la Constitución. Claro, qué es lo que dice Tenemos que educarnos un poquito antes de ir informándonos de los programas que pueden presentar los candidatos, un poco los currículum de los candidatos también, ¿no es cierto? Saber quién es. Exactamente. Porque puede ser mi amigo del lado, pero el tipo del lado no... Primera vez que se va a candidatear y yo creo que como que fue un presidente de la Junta de Vecinos puede servir para algo. La verdad es que uno no sirve para todo. Exactamente. ¿No es cierto, doctor? Uno no sirve para todo. No sirve para todo, no, exactamente. Ciertas cosas uno puede estar bien preparado, para otras no. Y uno tiene que ser consciente y debe tener claro cuáles son sus límites. Así es. ¿Cuáles son sus límites? Ahora, aprofundicemos un poquito en la Asamblea Constituyente. Yo alguna vez leí que en la Constitución figura una Asamblea Constituyente, o idea mía. Es idea suya. La Constitución no tiene ningún artículo que tenga o que nos diga o nos explique qué es una Asamblea Constituyente. De hecho, a mí me gustaría partir con una definición de lo que es la Constitución, para los efectos de que la gente o las personas que van a ver este programa tengan un vago conocimiento de lo que es la Constitución. La Constitución es la madre de las leyes del Estado. O sea, establece las principales instituciones del país y todos los derechos y deberes que tendremos las personas. Bajo ese concepto, si usted se fija, es una norma general. Es muy general. No es una cosa específica. Por eso se dice que es la madre de todas las comportamientos o todas las leyes que existen en este país. Por eso que una nueva constitución debe ser el techo común para todos nosotros. O sea, si bien es cierto, debemos tratar ciertas materias, debemos tratar ciertas áreas, pero nos debe involucrar a todos. Y la idea es escribirla y nutrirla todos nosotros. Eso sería entonces largo, me dice. Eso es un proceso largo, exactamente. De ahí parte, digamos, entre comillas, lo que podría ser la elaboración de una constitución. De la constitución, porque en el fondo 20 millones de personas tendríamos que opinar. Exactamente. Y fíjese por dónde estamos empezando, por la definición de constitución. Exacto. Estamos empezando de cómo se hace, así en términos generales, partiendo de la base que es la madre de todas las leyes y que nos debe proteger a todos nosotros. ¿Y cómo nos protege a todos nosotros? Con la dictación de los distintos códigos. Correcto. Código laboral, código civil, código penal. Correcto. O sea, nos dicta normas de comportamiento, pero en forma general. Ahora, yo he preparado un esquema aquí en el sentido de cómo se logra hacer una constitución, y es un poco para que la gente vea que no es un proceso así tan simple. Primero tenemos que tener una información cívica fundamental. Las personas que realmente estén, como se llama, interesadas en crear una constitución que nos proteja en términos de deberes y obligaciones, debemos tener una información cívica. ¿Y qué es una información cívica? Lo que se ha estado hablando respecto a las reuniones, respecto a las juntas, respecto a los cabildos. Ahí se recogen opiniones, pero opiniones en general. Ahí se establece el diálogo ciudadano que estamos viendo. Perfecto. Este diálogo que unos dicen que estamos de acuerdo y otros dicen que no estamos de acuerdo. Pero en el fondo es parte del proceso. Es parte del proceso. Después viene el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano que determina las mejores y las ideas que son más relevantes y que tienen que ver de todos estos diálogos que hemos tenido, para establecer las bases, que en el fondo es lo que debemos entonces tratar de introducir. Y esas bases, una vez que pasamos todas esas etapas que las estamos viendo, las recoge el presidente de la República. Si usted se fija, nada de lo que yo estoy diciendo es lo que se está aplicando en este momento. No, nada. ¿Por qué? Porque no tenemos educación cívica. Exacto. Entonces, el presidente entonces recoge todo este modelo y envía un proyecto al Congreso. Bien. Y el Congreso propone la forma de cómo se va a hacer esta elaboración del proyecto, ¿no es cierto? Y establece 4 mecanismos. Una comisión que es bicameral, en donde solamente participan los miembros del Congreso y diputados. Y aquí viene la palabra, una comisión constituyente mixta, en que participan los ciudadanos y los
parlamentarios Correcto. y la famosa Asamblea Constituyente. Ah, Ahí recién entra el concepto. Recién figura el concepto de Asamblea Constituyente. ¿Se fija? Correcto. Recién. Mira, el paso número 10. Es el paso número 7. Claro. Y ojo, esto está en el portal del gobierno. Está en el portal, no solamente de este gobierno, este está en el portal del gobierno bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Esto se hizo así. Y de hecho así se tiene que hacer. Empezaron los cabildos, yo me acuerdo perfecto. Exactamente. Ella Y habían en el paseo, claro, bueno, no, ustedes no sé si ella pretendía hacerlo el trabajo, claro. Y ahí se mencionó, y aquí es donde yo quiero entrar un poco en el tema de estos cabildos, que cuando se habla de observadores ciudadanos, estos cabildos que se arman, estas mesas de diálogo, tienen que estar supervisadas por alguien que está designado por el gobierno, pero es que sea representativo de la ciudad. Por ejemplo, cuando usted mencionó que la expresidenta Bachelet hizo este tipo empezó con unos cabildos, me acuerdo. Los observadores ciudadanos, por ejemplo, estaban presentes. Uno de ellos era Jan Bosellur, que en ese minuto era un jugador... jugador de Colo-Colo, ¿no? No, era de Colo-Colo, pero se fue a la Universidad de Chile, pero era un jugador que era emblemático, que representaba un poco el conocimiento de todos. Exacto. Y de pronto él también servía como observador de estos... Exacto. Y así este tipo de personajes representativos de cada comunidad. Ya, mire, entonces, interesante, esto no ha pasado hoy día. No ha pasado, y si usted se fija, ha pasado en forma desordenada. ¿Por qué? Han llamado a cabildo, han llamado a reuniones, que se armó un cabildo. Son charlas que en el fondo pueden ser muy productivas, muy constructivas, pero no vamos a llegar a lo que usted dice, a la meta. No vamos a llegar a la meta, y si usted se fija, estamos empezando en una de las etapas finales, cuando tenemos que empezar. Tenemos que empezar primero por la información cívica, de saber hacia dónde vamos. Entonces, quedamos en esta Asamblea Constituyente, en donde el Congreso, a través de un plebiscito, ¿Del Congreso? no del Congreso, llama a un plebiscito para saber si la Constitución se va a escribir con la Comisión Bicameral, con la Comisión Constituyente Mixta o la Asamblea Constituyente. ¿Se fija? Ya tenemos... En el plebiscito también se vota. También se vota. Entonces, ese plebiscito define esas tres cosas. Y una vez que se decide cuál es el mecanismo de quién va a escribir la Constitución, si es la Asamblea Constituyente, o la Comisión Constituyente Mixta, o la Comisión Bicameral, perfecto. Ahí se entra en materia de la Constitución propiamente tal. Y con todos esos análisis anteriores. Con todos esos análisis anteriores que se establece, si usted, materializado, se materializa en un libro, en donde la ciudadanía a posterior vota por su aprobación o su rechazo o desaprobación. Entonces, hemos explicado un poco cómo se puede modificar una Constitución, pero hay que seguir todos estos pasos. No hay que seguir es tan interesante lo que usted explica. Yo creo que voy a hacer un llamado aquí, abogado. Me parece que usted tiene un carisma importante con la juventud. Podríamos reclamarle a los directores que lo llamen, ¿sabes? Mire, conversándole a los niños siquiera de primero medio, los que tienen 13, 14 años. Bueno, yo soy abogado independiente acá en Los Vilos. Me parece, bueno. Pero ¿a qué quiero ir yo con eso? Muchas de las personas que yo he defendido aquí en Los Vilos, y no solamente aquí en Los Vilos, he visto esta carencia cívica, esta carencia del respeto, esta carencia de que se está hablando ante una autoridad, esta carencia de que el juez es una autoridad en la comuna. Eso el cliente o la gente no lo sabe. No sabe que hay que ir bien vestido a una audiencia, o bien compuesto. Por último se lava la carita, ¿no? Exacto. A lo mejor me estoy yendo más al tema, a la forma, pero he presenciado también muchos malos comportamientos en la sala, no solamente aquí, sino que también en otras salas que me ha tocado participar, y todo esto obedece porque se ha perdido, bueno, no quiero decir el respeto, pero sí el hecho de no tener esta educación cívica, de que uno está frente a una autoridad y el juez lo que dice es la ley. Claro.
Y ante eso uno no puede ni interpretar, ni decir, ni nada de eso. Tenemos que llevarlo al vulgo, abogado, porque tenemos en la televisión que las señoras ven, y los caballeros también ven, tenemos a las juezas, po. Y esas juezas hacen respetar lo que ellas determinan en su sesión. Si no hay que pedirle a ella, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí algo la gente debería haber aprendido un poquito. ¿O no? ¿Qué dice usted? Bueno, más simpático hay que esto, tiene que pensar una cosa, que esos programas están asociados a un tema más, tiene que tener un tema asociado de rating. Claro. Entonces, pero ahí la jueza le golpea con el martillo y dice, con el se hace martillo, lo que yo sí, digo. claro. Muy interesante. Pero es importante lo que usted está aclarando. Yo sé que no vamos a quedar con esta entrevista a full, pero yo creo que le vamos a pedir que armemos un programita para que usted tenga un espacio en la televisión nuestra y pueda estar con temas específicos cada semana, porque es nuestro aporte a la comunidad. Sinceramente, porque queremos que en un año más alguien por lo menos diga, es que yo aprendí algo. Ya sé la función y la atribución que tiene un concejal. Por ejemplo, hoy día vimos en esta situación que se presentó en el Consejo Extraordinario de hoy día, vimos lo que usted dice, de repente gritos, van y al final nadie se entiende con nadie, no dejan hablar al concejal que fue elegido democráticamente, y la señora, yo me pongo en el lugar de la comunidad. No, y yo presencié esta agresión a la salida. Sí, o sea, yo digo que iban a agarrar a tomatazos a todos, o sea, claro. No es la idea, pues. Exactamente. Y todo eso por una falta de educación cívica. Por más que yo esté enojada, ¿no? Exactamente. Yo tengo que tratar de calmarme. Yo la verdad es que, si hablamos de la FP, por ejemplo, abogado, yo pienso que no es que haya que cerrar la FP. Yo creo que tiene que haber una alternativa. Pero eso se puede reformar con una ley rápida. Exacto. No con una asamblea constituyente. Mire, no con una cosa, no con una modificación a la Constitución. Ley rápida. Exactamente. Hay que pedírselo entonces a la autoridad que lo lean. Exactamente. Con cosas concretas. Correcto. Y se pueden corregir en forma rápida. Lo mismo que pasa con el tema del TAG, también cosas rápidas. Exactamente, claro. Leyes rápidas, que sean aprobadas rápidamente para que pueda, digamos, alivianar un poco este clamor que hay y esta inquietud social. Hay maneras, dice usted, de poder en este minuto de calmar los ánimos, poder dialogar. Hay maneras. Hay maneras. Depende del presidente. Depende del presidente, depende de leyes que él genere rápidamente para... Y que el Congreso se la apruebe rápidamente y no le empiecen a poner escollo por ABCOD, porque también hay un tema ahí. Exactamente, Sí. Exactamente. Ahora, nosotros en algún momento también tuvimos una entrevista con la gente del Banco Estado, que tenemos aquí el único banco. Y también intentamos pedirle un poquito de ayuda para la educación financiera, que tampoco tenemos. Tampoco tenemos educación financiera, abogado. Llega un momento en que un vecino decía en uno de los cabildos que sacamos con subir los mínimos a 500 o a 1.000.000, si usted quiere, si vamos a ir encalillando igual después. No tenemos educación financiera. Yo creo que tenemos como televisión mucho que hacer. Bueno, ahí entramos en otro tema, que es el tema de las necesidades. Usted como abogado ha defendido mucho, me imagino, los que están con la soga del cuello. Bueno, hay que pensar que el principio básico de la economía son las necesidades ilimitadas del ser humano. Exactamente. Es decir, usted recibe una cierta cantidad de dinero y ya lo tiene gastado. Lo tiene gastado. Sin saber para qué, pero ya lo tiene gastado. Entonces, ahí va. Hay que educar esa parte de la población. Lo comprometo entonces ahora. Muchísimas gracias por su tiempo. Las personas que quieran pedir asesoría suya vienen aquí a Holda. Las personas que quieran acudir o que quieran o necesiten de una asesoría, bueno, pueden acudir a mi oficina, aquí en Guacolda 110D, Comuna de Los Vilos. ¿Hay que pedir hora con el celular? No necesariamente. A veces yo en las mañanas es el momento en que hay más actividad que en Los Vilos, pero se trata de atender a la mayor cantidad posible de gente y que toda la gente se vaya bien o mal, pero que se vaya con su atención. Asesorado, como es. Se vaya con su asesoría. Y cuando la materia en general a uno no tiene, digamos, el conocimiento como para entregarlo, bueno, se deriva o se delega en otro colega para los efectos de que la persona se vaya con una visión global. Vamos a quedar pendientes, vamos a conversar fuera de cámara después, entonces, cómo podemos armar un programa de educación cívica por temas sencillos, que mientras más sencillo, fíjese más que fácil de desde el atravesar la calle, ese es una pequeña enseñanza y obligación de educación cívica. Todo el mundo atraviesa al medio. Cuando están los pasos de cebra bien señalizados. Cuando caminamos por las veredas nos atropellamos con el que viene al frente en vez de ir por la derecha. Un ejemplo tan sencillo de educación física.
Exactamente. Así es, de las cosas más mínimas a las más grandes. De las mínimas a las más grandes, sí. Yo de esta parte, digamos, cuenten conmigo, cuenten con mi colaboración. Yo la verdad es que me siento identificado con los Vilos. Yo vengo desde que era niño a los Vilos. De hecho, yo ya me vine a vivir definitivamente Qué bueno. a partir del año 2012. Entonces, estoy aquí. Y la gente, si me quiere ubicar, me va a encontrar Siempre. y me va... De hecho, tengo un cartelito ahí que dice 24 horas, Muy bien. pero hasta el momento... Usted trabaja 24/7. 24, por utilizar una... Exactamente. Bien, muchísimas gracias, abogado. No, al contrario.